Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bien. Qué bueno. Pues bueno, vamos a iniciar. Supongo que a quien le tocaba exponer esta lectura, guiar esta discusión, no va a estar presente porque no ha estado presente en otras ocasiones. Voy a silenciar tu micrófono, José Alberto, porque está abierto y se vicia un poco el sonido. Tenemos una lectura bastante llamativa, bastante, llamémoslo así, atractiva. En general, creo que el tema que toca es uno de los temas que por lo regular a la gente le atrae, le llama la atención, le gusta. Es una experiencia y una actividad humana que creo que está presente en todas las sociedades, en muchos grupos sociales, o es una de las actividades creativas que me parece está presente en muchos grupos humanos, ¿no? Entonces, como pueden ver en mi pantalla, pues bueno, vamos a revisar el texto de Fidel Rodríguez, de la historia de la música, la historia cultural de la música. Espero, porque siempre lo espero así, que hayan leído esta lectura, que les haya dejado algunas dudas, preguntas, aclaraciones, temas por conversar. Y bueno, vamos a iniciar como es costumbre, primero pues identificando quién es el autor y más o menos pues cuál es el contexto desde el cual nos está proponiendo este escrito, nos está generando estas reflexiones y pues bueno, para así pasar a pues analizar este artículo. Bien, a ver, ¿quién quiere compartir? ¿Quién se interesó por saber quién es Fidel Rodríguez? ¿Quién buscó algo? ¿Quién sabe algo de él? ¿No están todavía dormidos o nadie buscó quién es este autor? Bueno, Fidel Rodríguez es un historiador, sociólogo venezolano que ha trabajado sobre todo, sí, el tema de la música, es un especialista, podríamos decir, de la, pues bueno, de esta actividad lúdica, creativa, y sobre todo lo había abordado más como desde la musicalidad popular, desde una sociología más de la música, digamos, la música de los pueblos, la música de las comunidades. Como ustedes saben, y bueno, era parte de mi introducción, la música es una creación humana. Bueno, una de las preguntas va a ser qué entendemos por música, pero la música pues está presente en muchas sociedades y muchas veces la música ha estado muy relacionada a los aspectos rituales, a los aspectos religiosos, a los aspectos políticos y militares, pues es una de las vertientes o dentro de esas vertientes, líneas de investigación que ha trabajado Fidel Rodríguez, ha sido esta onda de la música popular. Recordemos que, aunque nos parezca un poco ajeno, ciertos ritmos que podríamos hoy considerar como muy propios de México, como la cumbia, como pues sobre todo los ritmos bailables, pues en realidad tienen origen, pues sí, con este proceso de colonización, de mestizaje, y sobre todo esta situación de esclavitud que sufrieron los pueblos africanos de mano de no solamente de los españoles, sino de muchas monarquías europeas. Y no es
ninguna novedad que la influencia pues de las culturas africanas, tanto pues en nuestro fenotipo, en ciertas regiones ustedes saben que hay mucha presencia de fenotipo con estas características africanas, pero que bueno, también está presente, por ejemplo, en la alimentación, está presente en los rituales, está presente en las festividades y está presente en la música. No vayamos lejos, pues aquí en Jiquilpan está esta festividad de los negritos, que bueno, difícilmente podemos establecer orígenes o fechas en cuando se inició, pero hay por ahí algunos mitos alrededor que hablan de una presencia de esclavos negros, de esclavos africanos en esta región, que es muy común también en Veracruz, en otras partes ha sucedido, y que aunque sea difícil establecer, bueno, ahora ya no es tan difícil con estudios de ADN y bueno, hay muchos estudios avanzados sobre esto, pero a veces es un poquitín difícil establecer ciertos orígenes, pero hay ciertos rasgos fenotípicos de las poblaciones africanas en esta región, pues, ¿no? Las narices un poco chatas o boluditas, ciertos aspectos de la forma del rostro, el tipo de cabello, el tipo de color de piel, ciertos rasgos más eh, distintivos, ¿no? Y con esto no es una cuestión simplemente de determinismo racial, sino de que evidentemente hay influencia de esto. Y eso pues también está presente en otros pueblos latinoamericanos, sobre todo en los países centroamericanos y un poquito, digamos, del norte de Sudamérica, pues no, Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, bueno, Brasil, ni se diga, pues no. Entonces, esta parte del interés de Fidel Rodríguez por explorar toda esta cuestión de la música popular, de la música en los barrios, etcétera, le va a llevar a plantear una serie de propuestas sobre cómo estudiar, ¿no? Cómo estudiar la música y sobre todo una historia cultural de la música. Antes de pasar directamente a la lectura, pues me gustaría que me compartieran ustedes qué es la música, qué entienden por música. Adelante, Alexander. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Ok. Lo que llego a entender por música podría ser este conjunto de sonidos que van a un cierto tipo de ritmo en el cual el ser humano ha aprendido a expresar sentimientos, ideas o eventos históricos, como son bueno, no recuerdo cómo se llamaban, pero lo cantaban los bardos, que eran las historias de caballeros y cosas así. Eso entiendo por música. Sí, como estos cronistas, ahorita también se me olvidó el nombre que se le daba a los juglares en la época media, ¿no? De ir pueblo en pueblo cantando las leyendas de los guerreros, de los caballeros. Muy bien, Alexander, muchas gracias por tu participación. Adelante, Luis Fernando. Hola. Hola. Justo estábamos hablando, acabamos de salir, bueno, nosotros los que estamos recursando, acabamos de salir de una clase y justo salió una mini plática de 5 minutitos acerca de esto. Estábamos hablando de las percepciones, de la belleza en el arte, todo eso. Estamos hablando más de las artes plásticas, pero salió de la música. Y justo estábamos diciendo que es, bueno, yo estaba diciendo que es un poco complicado decir qué chingados es el arte, qué es la música, porque hay hay varios pleitos, como sí está bien decir que la música es el sonido arreglado con un ritmo, pero luego también hay que tener en cuenta que dentro del sonido hay silencios
que también están acomodados. Luego hay música que no tiene un ritmo muy bien definido o ritmos muy complicados. Luego también hay música que no tiene notas como tal, son puro percusión. O música que no tiene percusión también, que son solo notas, sonidos. También hay varias formas de escuchar las notas, porque las que se escuchan en la mayoría de música son las típicas 12 que vienen de Europa, de la música europea, de la De la Edad música Media. occidental. Ujú. Ajá, pero también hay otros métodos de medir entre comillas las notas y otros sistemas tienen más notas, otros sistemas tienen menos. El de la India creo que dobla el número de notas o algo parecido, o los aumenta un poquito, no sé. Entonces está complicado decirlo, que podría ser la música. Bien, ¿alguien más? Muchas gracias, Fer, que además son tus temas, ¿no? Igual de Alexander, que le interesa desde una perspectiva más ideológica y una situación, digamos, como más concreta que tiene que ver con esta tema de la prohibición en Estados Unidos, pero pues tú, Fer, pues también estás interesado en este tema de la música, ¿no? Y además hay, según yo recuerdo, varios músicos por aquí, ¿no? A ver, díganme, los músicos, ¿qué es la música? Luego se andan felicitando ahí en el Facebook que son músicos. Pues, a ver, músicos, digan qué es la música. ¿Cuándo fue? ¿El domingo? ¿El sábado? ¿Cuándo fue el día de los músicos? ...20 de noviembre... el 20 de noviembre es el día de creo que Santa Cecilia, no sé qué fregados. Según yo no es el 20 de noviembre, pero en fin, a ver. 22. Bueno, si ya nadie quiere decir nada, pues entonces, pues bueno, podemos acordar que la música es una... Creo que el concepto sufre un poco de lo que sufre cultura, aunque a nivel menor sí, Fernando. Pero podemos más o menos acordar que esto que llamamos música, de entrada, pues es una creación humana, pues, ¿no? O es una creación cultural, social, humana. Con esto no quiero decir que otras especies de la naturaleza no posean o no generen cierto tipo de musicalidad o cierto tipo de sonido, porque lo sabemos que existen otras especies animales que emplean su vocalización o una serie de sonidos para, no solamente para comunicarse, sino para generar una especie de sensación sonora. Me parece que por ahí podríamos, aunque sí sea un concepto complicado, aunque después podamos ver que, un poco adelante veremos esto, que hay ciertas tendencias, teorías, estilos, conceptualizaciones de lo que es la música, creo que sí podemos, espero que sí lo podamos lograr, sobre todo para los grandes músicos que tenemos aquí en esta sesión, acordar una serie de cosas. O sea, la música es una creación, ok, una creación humana, es una creación cultural, es una creación social, que emplea dos coordenadas, bueno, como todo, emplea varias coordenadas, pero tiene una cualidad y es la cualidad sonora, que el sonido implica también el silencio, como lo dice Fernando, ¿no? Los sonidos, la capacidad sonora, ¿no? La cualidad sonora, y que también emplea la música,
dos coordenadas que están presentes en otras disciplinas más, el tiempo y el espacio. Una duración, y hay una espacialidad, me refiero no a un espacio geográfico, sino hay una espacialidad musical, no hay un espacio para la música, hay una construcción espacial de la música. Por el otro lado, bueno, podemos identificar que existen diferentes técnicas, ¿sí? A ver, dice acá Maximiliano, la música ha servido para expresar sentimientos, recordar momentos, personas, dar conciencia, etcétera. Es una forma diferente de preservar la historia de generaciones pasadas, actuales. Eso entiendo yo. Muy bien, sí, está, es muy pertinente tu aportación, Maximiliano. Y bueno, yo estaba comentando que está anclada también a una serie de herramientas, de técnicas, tanto de las que se pueden producir con los sonidos humanos, los sonidos guturales, es decir, la vocalización, el canto, alguna serie de sonidos emitidos por la voz, o mediados por alguna otra herramienta, ¿no? Como las percusiones, ya nos lo mencionaba Fernando, ¿no? Que son junto con las flautas, según tengo entendido, son como de los primeros instrumentos musicales, ¿no? Y que bueno, hay una serie también ahí, por eso decía esta relación que tiene la música con un pasado bastante lejano del ser humano y muy relacionado con estas cualidades rituales y religiosas, espirituales, ¿no? Sonido que acompañan los tambores, las percusiones de una danza. Aquí también tengo entendido que hay gente que se dedica mucho a eso, les gusta las artes, la danza, el baile. Pues bueno, hay una relación muy interesante sobre sobre la danza, el ritmo, las percusiones, lo ritual, ¿sí? Pero que implica, pues, obviamente una serie de prácticas que fueron desarrollando poco a poco una serie de conocimientos que se fueron transmitiendo, que se fueron modificando, que en algunos casos se fueron, digamos, especializando y que con el paso del tiempo estas prácticas se fueron afinando y bueno, fueron, llamémosle así, de manera bastante primitiva. Me refiero a esas primeras civilizaciones o esos primeros grupos, pues fueron, digamos, creando, si no un método muy sofisticado, pero sí ciertas, digamos, ciertas formas o ciertos pasos. Dice Jacob, no solo con lo bello, también en la guerra se usaba la música, tenemos el ejemplo de las bandas de guerra. Claro, vamos a llegar un poco más adelante, conforme avancemos a esta lectura, que pues bueno, aquí son como los primeros acercamientos a la lectura. Va a estar relacionado, por supuesto, yo lo dije hace rato, también a lo militar, pues, ¿no? Pero la parte ritual me parece que es, según los antropólogos, no es un invento mío, según los antropólogos, arqueólogos, antropólogos que han hecho trabajo de estas primeras civilizaciones, pues hay una relación muy cercana entre las artes, en especial entre la música, o estas condiciones musicales o características musicales o sonoras, con la parte ritual, espiritual, religiosa. Sin embargo, bueno, entendemos que con el paso del tiempo, con la evolución histórica, con el desarrollo de las sociedades, pues esta cualidad, esta característica, esta creación humana, esta creación creativa humana, pues fue adquiriendo otros usos, fue adquiriendo otras finalidades, fue utilizándose para otros fines y fue, digamos, afinándose en muchos casos sus técnicas, sus sentidos, ya podríamos hablar de sus teorías, ¿no? Por ahí muy bien nos identifica Luis Fernando que pues la música occidental, que quizás volvemos a todos estos temas un poquitín que hemos visto sobre el mundo occidental, sobre sus conceptos de belleza, de historia, etcétera, que los mismos historiadores han cuestionado, que hemos visto a lo largo de lo que llevamos de nuestras sesiones.
pero que no podemos negar su influencia, pues cierto, mucho de muchos de los conceptos que tenemos de la música contemporánea, o como entendemos la música contemporánea, pues están anclados a estas concepciones de la música occidental, ¿no? El ritmo, la métrica, etcétera. Y otra vez, y los que han estado conmigo en otro tipo de materias, sobre todo en la de documental, que hablamos un poquitín del arte cinematográfico, y los que ya están llevando esta cuestión de crítica cultural, o han llevado con el profesor Roberto Escobar materias de arte, en donde hay que entender que el arte occidental que tenemos y toda esta teoría del arte, pues es eso, es una visión occidental, como la filosofía griega, que desde ahí parte toda esta visión occidental. Después, bueno, ya entendemos esta relación después con el expansionismo del Imperio Romano, y después, bueno, con ese mezcla, o con esa, digamos, absorción que va a tener el Imperio Romano también de las ideas orientales, específicamente con el cristianismo, y después de ahí toda esta influencia de estos, digamos, como 4 formas de entender el mundo, ¿no? El pensamiento griego, los romanos, el mundo oriental y el cristianismo. En gran medida el mundo occidental, este mundo occidental capitalista en el que vivimos, pues no se puede entender sin esas 4 grandes formas de pensar, pues, o sistemas de pensamiento. Pero, como también lo dice el propio Luis Fernando, pues bueno, hay otras, eso no quiere decir que otras sociedades, por eso yo lo decía al principio, prácticamente todos los grupos humanos, todas las sociedades, todas las colectividades, han creado un tipo de sonoridad, no le vamos a llamar música occidental, pero sonoridad, o han empleado los sonidos con diferentes fines, religiosos, bélicos, culturales, políticos, medicinales, etc. Y pues bueno, por eso tenemos este tipo, por ejemplo, de música oriental. Ya nos ponía por ejemplo, aquí la idea de la música hindú, el compañero, o también, por ejemplo, la llamada música prehispánica, que tampoco la podemos aglutinar en un solo, digamos, en un solo movimiento musical, sino diferentes intencionalidades, usos y formas de la música, ¿no? Generalmente la música prehispánica o la música de los pueblos mesoamericanos apelaba mucho a los sonidos de la naturaleza, los sonidos de algún animal, los sonidos de las aves, los sonidos de los ríos, el viento, etcétera, ¿no? Y otra vez volvemos a la cuestión ritual. Sin embargo, y aquí es otra vez en donde entramos en un terreno fangoso, y en un terreno, no solamente fangoso en términos de confundirnos, sino fangoso en términos de que hay que tener cuidado con cómo ha evolucionado esto y cómo está el estado actual del conocimiento sobre la historia de la música, y sobre si es posible hacer una historia cultural de la música, en la que el autor, Fidel Rueda, nos habla de que han existido, o sea, de que esta onda de la teoría musical, y que, bueno, han pasado diferentes, como lo decía, procesos, estilos, formas sobre la música, pero que ha llegado un momento muy importante de reflexión sobre la música, que van a, sí, muy occidentalmente, una serie, digamos, como de principios básicos para entender qué onda con esto de la música. ¿Quién me puede hablar de esto? ¿Quién me puede, o quién quiere aportar algo sobre esto, sobre estas definiciones? Por ahí hasta menciona algunos teóricos. ¿Quién quiere abonar sobre eso? A ver, una pregunta más sencilla. ¿Alguien leyó este textito? Sí. Ok. Bueno, una pregunta así general. ¿Qué les pareció este texto?
Adelante, Alexander. Bueno, primero con la pregunta inicial. Uno de los pensamientos más cercanos a la música actual y con ese tamaño en Bellas Artes, si más no recuerdo, es el escrito se apellida Rinnerman, corríjame si me equivoco, era el cual consideraba que la música estaba conformada por acústica, por composición, estética, la psicología de la música, y hay otro punto que no recuerdo cuál era, pero él es el que el que más recuerdo, está apegado a lo que realmente es un estudio que se va a llevar una canción, eso no es un puente, que el puente es lo diferente a el ritmo de la música. Mande. Te perdí un poquitín, pero continúa, termina, por favor. Bueno, tiene un puente y pues tiene un desenlace que se repite con el mismo ritmo y con el mismo tono de la música. O sea, y la segunda pregunta, conforme referente a qué tal es el texto, pues es similar a los textos anteriores para mí. Es digerible porque hay ciertos, aunque sean ejemplos, son conceptos que voy entendiendo o que yo entiendo de esa manera. A mí, de mi punto personal, es fácil de entender y es digerible para poder comprender qué es la música, tal cual como análisis historiográfico, no como otra cosa. Y es todo por mi parte. Muchas gracias, Alexander. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera aportar algo? Sergio y después Abigail, por favor. Pues como una opinión inicial, sin entrar tal cual en algún tema en específico de los que se ven en la lectura, me pareció interesante que fuera un análisis más sobre la relación que tienen historia y música y precisamente cuál es la historia que tiene esa relación y cómo es que ha sido mostrada en lugar de, yo qué sé, algo más tal vez normal, algo que pudiera haber esperado, que era algo así como una historia sobre la música a través del tiempo y cómo se ha llevado con la historia. En realidad, no se trata tanto de la música como de manera específica, ni de denotar una cierta época de la música, ni de denotar cuándo inicia, o sea, sí se dice a través de qué tiempos se lleva este análisis, pero no demarcando algo como decir música barroca, música de cierto continente, música de cierto estilo, sino que simplemente es una historia sobre cómo hemos o cómo se ha Estudiado la música. exactamente. ¿Cómo Es decir, se ajá, sigue. relaza? Perdón. Sí. Sí, es decir, no es un artículo, no es un texto que sea que sea una cronología de la música en general del mundo, pues, ¿no? Que además sería imposible, pues, ¿no? Necesitaremos una enciclopedia para hacer eso, pues, ¿no? Para dar cuenta de todas las expresiones musicales, haciendo una cronología desde el origen de, por lo menos como desde las civilizaciones más, pues sí, desde los grupos humanos más civilizados, ¿no? Estaría casi imposible. Que luego eso es lo que mucha gente desea, quiere o piensa que eso es cuando ven una historia de la música, ¿no? Quizás porque su formación no les permite o no están acostumbrados a este tipo de textos. Lo que hace este autor más bien es explicarnos cómo se ha estudiado la música, cómo se puede estudiar la música, cuáles son los debates sobre la música, cuáles son los conceptos importantes, cómo han evolucionado y sobre todo el estado contemporáneo o más o menos contemporáneo y por qué es posible hablar de esta relación entre la música
Y la historia cultural, ojo, que también por ahí nos habla de la historia del arte, ¿no? Por ahí nadie ha dicho que la música es arte, finalmente, no es una manifestación artística, pero espero que más adelante se toque ese punto. Ahora sí, adelante, Abigail, por favor. Pues el texto me pareció un poquitito aburrido, pero no era difícil y al final de cuentas es, pues es como muy elemental para entender sobre historiografía musical, o más bien el problema de la inserción de los estudios musicales en la historiografía en general y el lugar que ha ido tomando, o las clasificaciones, las divisiones que ha ido tomando la musicología para poder adaptarse a las corrientes historiográficas o para ganarse un lugar dentro de estos registros o clasificaciones. Sí, en sí, como la musicología como una disciplina académica, ¿no? Que cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido creando su propio camino, su propio devenir y cómo se ha ido incorporando a los estudios académicos, no solamente de las disciplinas sociales, porque también la música se puede relacionar y la misma musicología o el estudio de la música se relaciona con otras disciplinas exactas, la matemática, la física, los sonidos tienen una relación muy importante con la física. ¿Por qué te pareció aburridón el texto, Abigail? Nada más me quedó la duda, o sea, por el tema, por la escritura, por la forma, por la estructura. Yo creo que por la escritura, pero no, la verdad no sé si pudo haber sido distinto, porque más allá de que sea un texto académico, pues tiene un problema muy bien planteado y no es algo como que nos pueda platicar así, bueno, a lo mejor sí, pues algo que nos pueda platicar así de cuates, pero pues es su seriedad del tema y su aportación del autor, y yo respeto eso, solo fue una opinión muy personal. Sí, Me parece muy elemental pues la problemática que está planteando. sí, digo, a veces hay temas que nos son aburridos porque pues no nos interesan o porque definitivamente hay autores que sí hacen súper aburridos sus explicaciones. A mí, yo no me quiero adelantar, pero me parece que sí es un texto, no es muy complicado, no utiliza un lenguaje demasiado sofisticado, no es muy técnico, ni muy filosófico, y a pesar de que empieza a hablar de escuelas postmodernas, la verdad es que no emplea un lenguaje tan complejo como a veces ciertos escritos postmodernos pueden ser. Me parece que, como lo identifica Sergio, no es un estudio cronológico de la música, no es un estudio de caso sobre una música en específico, sobre un género en específico, sino es más bien una especie de propuesta, o más que propuesta, es una especie de, digamos, de aportación a los que quieren entrarle a este estudio de la música. Por eso también lo escogí, que finalmente hay un debate interesante sobre la historia del arte, la historia de la cultura, o la historia cultural más bien, y cómo la música puede ser estudiada desde el arte y que va a tener su metodología, su teoría, sus propuestas, o estudiada como una manifestación cultural. Y eso me parece que, bueno, que es la intención del autor, decir que forma parte de todos estos temas, áreas, problemas de la cultura, y que la música, por lo tanto, entonces puede ser estudiada por este tipo de historia, por una historia cultural, y básicamente nos hace un estado de la cuestión, un recorrido concentrándose en este tema de la musicología, cómo ha sido estudiada la musicología, las técnicas, etcétera, y a llevar así a ver, ok, pero ¿qué tendrían que hacer o qué pasos, qué estrategias tiene que estudiar o emplear una persona que quiere hacer una historia cultural de la música? Y que aquí hay 2 o 3 personas que les interesa la música, y además hay 2 o 3 personas que están haciendo estudios culturales o proyectos de historia cultural
que tienen que ver con esta relación con el arte, ¿sí? Por ahí están los que quieren hacer biografías sobre ciertos personajes artísticos, históricos, por ahí están los que quieren hacer sobre ciertos géneros musicales, por ahí están los que quieren hacer sobre ciertos problemas alrededor de la música, hay otros dos que específicamente sobre un género. Entonces me parece interesante la propuesta que hace este autor, además desde una mirada latinoamericana, de cómo estudiar este tipo de asuntos de la cultura. Por ahí creo que hay una aportación interesante, y por eso esta idea de la musicología, ¿no? Y que nos habla de tres aportaciones: la sistemática, la aplicada, la histórica. No sé si hubiera alguien más que quisiera aportar algo sobre esto. Hay otro tema interesante que me parece que tiene que ver, bueno, a lo mejor nada más es interesante para mí, pero bueno, que tiene que ver con la relación de la música con el poder. No confundir con estas ideas del poder de la música y lo que nos puede generar la música. Ya lo sabemos, o bueno, si no lo sabemos, es algo bastante señalado, que la música, por aquí el mismo Max nos decía que nos puede generar sentimientos, que estados de conciencia, qué sé yo, pues sí, ¿no? O sea, el arte en general, las disciplinas artísticas en general, la música, la literatura, la pintura, bueno, las artes en general, el cine, la fotografía, pues tienen esa cualidad, por eso son, digamos, manifestaciones humanas, artísticas, creativas, que pues tienen esta característica de que nos mueven, nos llegan a los sentimientos, nos mueven las emociones, digamos. Y esto tampoco quiero decir que todo el arte pueda generar lo mismo en las personas. Hay algunas personas que, por ejemplo, pueden ver una pintura y pues no le puede generar nada y es válido, ¿no? Puede ser que a ciertas personas, pues por ejemplo, la poesía no les genere nada y pues también es válido, ¿no? Y puede ser que otro tipo de manifestaciones artísticas les genere algo y está bien, ¿no? O sea, entendemos esta idea un poco más, llamémosla así, más mundana, ¿no? De que hay un poder en la música, hay un poder en la letra, hay un poder en el ritmo, en lo que escuchamos, que por ahí algunos estudios de psicología y de neuropsicología pues nos hablan de cómo, pues obviamente la letra, el estilo, el género, el beat, el sonido, pues nos genera emociones, sensaciones. Estamos tristes, escuchamos una música triste, pues más tristes nos ponemos, ¿no? Estamos más o menos alegres, o estamos deprimidos, escuchamos una música más o menos alegre, bueno, pues te medio despierta o te emociona, etcétera. O sea, pero me parece que la implicación del autor o las ideas del autor van más allá de estas, digamos, de estas premisas que son válidas, pero que tienen que ver más bien con otro tipo de relación, ¿no? O sea, no es este poder que tiene la música inherente y que nos hace sentir vibraciones y emociones y, y enamorarnos de la música o de lo que dice, etcétera, sino más bien esta relación de las instituciones, del poder, del poder entendido como un concepto político, como un concepto filosófico, y la música. Es decir, nos dice esta cita: la música como forma organizada del sonido puede estar sujeta a distintas modalidades de codificación, pero el punto consiste en detectar el tipo de fuerzas que subyacen en estas formas de codificación, las cuales pueden ser de corte estético, ideológico y económico. Es decir, una propuesta que me parece bastante interesante del autor, que por ahí nos dice, bueno, pues sí hay algunos que han escrito sobre pues las biografías de los músicos, pues es importante saber quién fue determinado músico, ¿no? La influencia que tuvo para la evolución de un género. Es importante por ahí hablar mismo de los géneros. Dice, no podemos tomar aquí en cuenta a Molotov en este tema. Pues puede ser,
críticas que le hagan al sistema, pero a lo que voy es esta relación que tiene, o más bien este tipo de estudio, una historia cultural de la música, tiene que entender, buscar estas codificaciones, estos símbolos, estas significaciones, y el tipo de fuerzas que están, claro, a lo mejor desde un corte estético, es decir, voy a hacer una historia cultural de la música desde la apreciación estética, per se de la música, y lo que nos dice, bueno, pues hay que, si vamos a ir hacia lo estético, pues hay que estudiar las partituras, ¿no? O sea, si quieres hacer un estudio de la música, pues en corte estético, pues obviamente está más relacionado con el arte, pues entonces hay una serie de métodos, formas, estrategias para estudiar eso, y válido, ¿no? Si nos vamos a una cuestión más ideológica, ¿no? Bueno, pues, ¿cuáles son las, digamos, las formas de representación o las formas de poder entender el contexto, la influencia ideológica que tiene determinado tipo de música? Ahorita les quiero poner un ejemplo antes de continuar. O bien la parte económica, ¿sí? Por ahí, por ejemplo, algunos de los estudios que están haciendo o que ustedes plantean sobre, por ejemplo, este género musical oriental que ha tenido una repercusión importante, pues creo que podemos verlo un poco desde lo ideológico y desde lo económico, ¿no? Es claro que hay una serie de relación muy cercana, ya hablando en la cuestión industrial, de el poder, las industrias culturales, el entretenimiento y la música. Digámoslo así, por aquí, por ejemplo, el compañero pone el caso de Molotov, esta banda mexicana, muy contestataria en un primer momento, muy crítica, muy quién sabe qué onda, le tiraba a Televisa, etcétera, pero después finalmente los contrataron para hacer música para Televisa. Entonces, ¿en dónde quedó lo revolucionario, rebelde y contestatario? ¿No? Pues hay una relación económica y pues finalmente es permisible y es válida. Entonces, hay varias opciones de cómo estudiar esto, pero una de estas me parece que es bastante pertinente, como nos los dice el autor, y es esta, ¿no? Estas modalidades, estas distintas modalidades de codificación. Es decir, este es un análisis semiótico, es un análisis hermenéutico, es un análisis simbólico, es decir, es cultural, pues. Y en ese sentido me parece que esta relación inherente entre música y poder, entre música e instituciones, entre música e instituciones de poder, como lo mencionaba hace rato Jacob, respecto a pues esta relación que hay, por ejemplo, con lo militar, ¿no? Abigail, no sé si abriste tu micrófono para opinar algo o se abrió tu micrófono. Ah, ya, gracias. Pues esta relación que hay precisamente con lo militar, ¿no? Lo ponías por ahí, las bandas de guerra, y ese es el ejemplo que vamos a poner o a trabajar o a escuchar el día de hoy. Les voy a dejar escuchando 3 minutitos de una obra, de una música, ¿sí? Y me dicen ustedes, al regresar, qué opinión tienen respecto a ello.
¿Qué es lo que han escuchado? ¿Qué escucharon? Bueno, ¿sí escucharon? El himno de la URSS. Muy bien. Muchas gracias, Avi. ¿Alguien más? Bueno, alguien está... Podría ser un himno. Muy bien. Sí, es un himno, José Eduardo. ¿Alguien más? ¿Qué les pareció este himno? ¿Qué les dice? ¿Qué les genera? ¿Les dice algo? ¿No les dice nada? Tiende a llevar la sensación de triunfo. Sí, una especie de triunfalismo por ahí. Sergio, adelante, por favor. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Bien. Pues, primero que nada, el himno es muy, no sé si lo alegre, o sea, en cuestión de escala musical es muy grandilocuente. Cada vez más utiliza estas progresiones en las que te da ese sentimiento de grandeza que a final de cuentas, lo veíamos en los subtítulos, se va a componer junto con la letra, o sea, la letra dice que le cantes a tu madre patria. Y incluso tienen una cuestión política ahí muy interesante, porque no solo es que sea la URSS y que todos conocemos pues los antecedentes y el contexto social en el que se desarrolló la Unión Soviética, sino que en el mismo himno hablan sobre la nación que construye Lenin y te dicen los nombres en específico y te hablan sobre ese panorama histórico concreto. No sé, o sea, puede ser el paralelismo del mismo himno mexicano, en el que hablan exactamente sobre guerra con cañones y ya te da un lugar histórico, pero en este te lo habla como muchísimo más de inmediatez. En el momento en el que existió la Unión Soviética, quién fue el que inició con estas cosas y cómo es que se encontraban en el momento y pues sus ideales que no eran, bueno, no ideales, sus ambiciones que no eran nada pequeñas. Creo que eso es lo que más me transmite en general la obra. Muchas gracias, Sergio. Vi que tenía la mano levantada José Alberto. Sí. Bueno, es que ya lo dijo Sergio, iba a comentar sobre que me remite a la guerra. O sea, siento que es como pues un canto de lucha y de poder. Y también, no sé si todos escucharon, cuando entramos a la sesión, tú pusiste la intro de Star Wars y siento que incluso tienen como la misma sintonía, como melodía. Paralelismo. Paralelismo. Pues que te remite ese sonido simplemente a la guerra, al poder. Y pues supongo que tiene que ver con la estructura. Realmente no sé mucho de música, pero yo creo que ha de haber alguna notas que lleguen a pues transmitir este sentimiento. Muchas gracias, Beto. Sí, voy a leer un poco lo que pusieron por aquí los compañeros. Después del último comentario que leí, dice José Eduardo, tranquilidad después de una guerra. Dice Maximiliano, es el himno con el que se identifican los soviéticos, donde tenían que ser muy devotos a su madre tierra y el cómo crece esa tierra a base de guerras. Dice Yaritza,
tal como lo hemos visto en algunas lecturas, el himno funciona como precisamente empoderar esta cuestión del espíritu nacionalista con ayuda del sonido enaltecedor que ya mencionaba para precisamente lograr esto del poder. Muy bien, de entrada, digo, no conozco todos los himnos de todos los países, pues, la verdad, sería una cosa de locos, pero supongo que habrá alguien que más o menos los pueda conocer. Pero me parece que la mayoría de los himnos apelan podremos identificar los himnos nacionales, los himnos apelan a 2 o 3 ideas bastante comunes, ¿no? Sentimientos de identidad en relación a un espacio geográfico. El himno nacional mexicano es claro, no quería poner el clásico himno nacional mexicano, pero la Marsellesa en Francia, el himno de Italia, se escuchan el de España, se escuchan el de Estados Unidos, el de la Argentina, Brasil. En este caso puse uno de los más icónicos de la ex Unión Soviética, que está relacionado muy específicamente a un sistema ideológico, político, económico. Por ahí podríamos poner también el de la Alemania nazi, que también es altamente simbólico, pero bueno, no les quería hacer el comercial a los fascistas, ¿no? Independientemente de toda digamos, de un análisis mucho más profundo de lo que fue la ex Unión Soviética e identificar pues su historia, su proceso de inicio, su proceso digamos, de su esplendor y después de su decadencia. A quien le interese lo puede hacer, pero me parece que como ejemplo de lo que nos está hablando un poco la lectura, de toda esta construcción de un aparato teórico-metodológico para estudiar la música, ¿no? Es un muy buen ejemplo. Y sí, como dice José Alberto, pues puse de entrada esta marcha imperial, la famosa marcha imperial de Darth Vader, no nada más con la intención de ponerlo por ponerlo, sino había una intencionalidad de quien la escuchara, quien la empezara a escuchar y después relacionarlo con este ejemplo que ya sabía que les iba a poner. Es decir, había una construcción de llevar el discurso a este momento, en el cual es cierto, sí, podemos criticar la música occidental y podemos ponernos a hacer un análisis, si quieren, muy posmoderno de entender otro tipo de músicas y que si la estructura y que si la forma y que si todo lo que ustedes quieran. Y es válido y podríamos hacerlo y bueno, quien le interese puede meterse profundamente a esto. Pero algo que identifica José Alberto y que me parece que también identifica el autor y que varias de las personas que se han metido un poquitín a estudiar, sobre todo quizás si esta música occidental, relacionada con esta idea del poder, relacionada con algo que Yari nos ha venido repitiendo en clases pasadas de cómo el Estado emplea la cultura o cómo si no el Estado, las instituciones de poder emplean las manifestaciones culturales, artísticas, sino para dominar o sino para esclavizar a las personas, sí como un medio reproductor de sus ideas, sí como una forma, estrategia de buscar implementar ciertas ideas o adoctrinar ciertas ideas. Y si bien es cierto que por aquí mismo lo hemos mencionado, no solamente porque digamos, hay teorías del poder que pueden, que nos permiten reflexionar de manera más compleja el poder, con las que yo también estaría totalmente de acuerdo. Lo que sí me parece que podemos ir, sería un poco un propósito mío, no solamente de esta materia, perdón, de esta sesión, de esta materia, es ir identificando que sí existen, digamos, ciertos parámetros o ciertas condiciones o ciertas estructuras o ciertas formas, como las quieran llamar, en el marco teórico en el que ustedes se encuentren, en el que podemos estudiar, analizar, comprender las formas en general de no solamente de manifestación cultural, artística, política o social, sino una serie, llamémosle así,
estados de cosas o de hechos, ¿no? Que más o menos están presentes, por lo menos en las sociedades occidentales. No quiero meterme en camisa de 11 varas y otro tipo de sociedades orientales, etcétera, hinduistas, lo que sea. Pero sí me parece que sí hay una serie de elementos más o menos comunes en las sociedades modernas, vuelvo a insistir, occidentales, que podemos más o menos identificar, poder estudiar y que con estos estrategias, métodos, obviamente creativas y obviamente dándole la vuelta a ciertas teorías muy, muy cuadradas, pero que sí nos permiten estudiar, por ejemplo, el caso del himno, este himno soviético ruso, como un documento histórico, que nos, como lo decía Sergio, que nos está dando nombres concretos, que nos está dando estrategias políticas concretas, que nos está resumiendo a veces un poco alegórica, a veces un poco metafórico, a veces bastante claro, sus ideas concretas de qué es lo que quieren lograr, ¿no? Pero además, por eso ustedes lo tenían o les generó esta sensación, la estructura musical de este himno, una cuestión grandilocuente, una cuestión relacionada a lo militar, una cuestión relacionada a la guerra, una marcha. ¿Por qué? Pues porque sí, una estructura musical apelada a eso. O sea, si no nos van a poner una cumbia, ¿verdad? Para hacernos enojarnos o sentirnos identificados con una estructura política militar. Chequen todos los himnos nacionales, no van a tener una estructura de una música bailable, pues bueno, no sé si en Jamaica lo tengan, pero bueno, a lo que voy es, pues, por supuesto, están apelando a una sensación, a un sentimiento, a una, digamos, estructura musical que genera eso. No estoy diciendo que a todos nos genere lo mismo, ¿no? Puede ser que sea una generalidad y constante, creo que sí puede ser que al más de alguno que es más crítico porque no le gusta ese ritmo, porque lo que sea, pues puede ser que no le genere nada, pues no, o que no le genere esa misma sensación. Es posible y es muy posible, pero en términos generales, todos, no sé, levanten la mano el que o a quien no le haya despertado no esa empatía, sino me refiero a esa sensación de que la música que escucharon tenía que ver con algo militar, pues, tenía que ver con una cuestión, como aquí Abigail nos está poniendo, el himno es una declaración de capacidades militares, industriales de la URSS, además de enaltecer una de sus máximas figuras representantes que unifica el comunismo en esos territorios, también se ve cómo forma parte sustancial lo relativo a la fuerza del trabajo y a la mano de obra, a la mano obrera, naturalmente como pilar de la teoría marxista, está presente en el discurso soviético. De acuerdo con lo que plantea aquí la compañera, pero me parece que si nos quedamos con esta primera aportación que hace nuestra compañera, en la que coinciden prácticamente todos, el himno nos remite a esta cuestión de las capacidades militares e industriales. El himno mexicano hace lo mismo, el desfile del 15 de septiembre es eso, es mostrar este despliegue militar. Ustedes ven, por ejemplo, el 4 de julio en Estados Unidos, que bien lo he repetido en otras ocasiones, lo que hacen los gringos es más un show, es más un entretenimiento, pero si ustedes ven los desfiles militares de China, si ustedes ven, bueno, la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler, la España de Franco, o sea, hay una condición súper, súper clara de enaltecer estos valores, de enaltecer esta cuestión militar, de enaltecer esta cuestión de, independientemente de la ideología política que esté, sea fascista, sea nacionalista, sea comunista, sea socialista, sea de la que sea, pero estos valores que generan identidad, ¿no? El territorio, el valor, los recursos naturales, la fuerza de trabajo, los valores en algunos casos religiosos. Por ejemplo, el himno de España es clarísimo y estamos en el siglo XXI y el himno de España sigue siendo ultra conservador y ultra religioso. No sé si alguna vez lo han escuchado, hay una frase en la que dice claramente somos católicos y somos españoles. O sea, wow, pues un himno en el siglo XXI en donde no separa iglesia-estado es
es increíble, pues, ¿no? Pero sigue existiendo y seguirá existiendo, pues es más, el himno nacional mexicano también tiene una relación religiosa súper cercana, ¿no? La frase esta no la recuerdo ahorita de momento, en la que dice, cada hijo, Dios te dio en cada hijo un guerrero, pues, o un güey que va a defender tus suelos, ¿no? O sea, probablemente, y quizá aquí es en donde yo ya quiera pasar a esta parte de lo que nos propone el análisis, probablemente para algunos de nosotros que pues nos pueda parecer esto un poco ajeno o nos pueda parecer un poco aburrido estar hablando de que si la guerra, que si los himnos, que si los símbolos, etcétera, pues puede ser, ¿no? Puede ser que no sea tan interesante para algunos de nosotros y mejor hablemos de Molotov y de la cumbia villera y estas ondas. Pero lo que voy con este modelo o con estos ejemplos es que estos ejemplos nos pueden permitir identificar una serie de procesos que probablemente en otro tipo de expresiones musicales estén presentes, pero que sean más complejas porque haya otro enmarañado o haya otra, digamos, otras estrategias para poder, digamos, generar otro tipo de emociones o sensaciones en las personas, pero que en lo personal me parece que siguen los mismos principios. Es decir, nos diría el autor, aquí está una parte de la letra, ¿sí? Nos diría el autor, es decir, Fidel Rodríguez, que para poder hacer un estudio sobre música, pues tendríamos que, pues, ubicar, pues nos dice la partitura, pues, ¿no? Está bien, probablemente como investigadores, muchos de nosotros no seamos músicos, ni hayamos estudiado música. Es más, ni siquiera seamos músicos de oído, pues de estos que tienen un buen oído musical, practican y pueden, sin tener una teoría musical, pues a lo mejor reproducir ciertos sonidos, ¿no? Que yo dudaría si a ese tipo de, digamos, si ese tipo de personas con digamos, con estas formas podría, en términos institucionales, ser llamados músicos, pero bueno, llamémosle músicos empíricos, pues no, que hay muchos muy, muy, muy buenos que no dominan una técnica ni una teoría musical, pero que de oído pueden reproducir o, es más, hasta construir ciertos sonidos, ¿no? Aunque no dominen la técnica, o aunque dominen una técnica, pero no dominen la teoría, ¿no? Y después vendrán, el mismo autor dice, los músicos amateurs, que pues no tienen ni una formación, no tienen ni uno, no tienen una formación profesional, pues, ¿no? Pero sin embargo, lo que nos dice, ¿qué quieres hacer un estudio sobre la música? Pues tienes que, la partitura, güey, ¿no? O por lo menos la letra. ¿Qué dice la letra, no? ¿Cuál es la estructura musical? ¿Cuál es el género? ¿Cuál es la forma? Está bien, tú no estudiaste música, pero bueno, puedes estudiar teóricamente cómo se compone la música, ¿sí? Y entender que, bueno, que la teoría musical, que es altamente simbólica, de hecho, y además altamente matemática, por eso Wittgenstein tampoco se equivocó en que finalmente todos los lenguajes nos llevan a la matemática. Hay una construcción de un lenguaje muy particular, obviamente occidental, de un lenguaje muy particular en donde hay una serie de símbolos que encadenados y ubicados en la partitura expresan una serie de conocimientos técnicos muy específicos. Es decir, hay una serie de documentos que nos permiten entender, ¿no? Que nos permiten comprender la estructura musical, el sonido, la sonoridad, pues, ¿sí? Pero después esos mismos documentos nos pueden llevar a otro tipo de análisis, es decir, lo que está en el documento, y siempre se lo he dicho, que de hecho es una ecuación hermenéutica, que está en el documento, lo que dice el documento, lo que ahí manifiesta el documento, y después a lo que nos lleva el documento, ¿sí? Es decir, ¿quién anda por aquí que me pueda hacer el favor? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice yo? Obviamente que pueda, que no lo escriba, sino que lo pueda leer. ¿Quién quiere leer esta diapositiva? No hay nadie. Adelante, Maximiliano. ¿Puedes leer la diapositiva, por favor?
Sí, ¿se escucha? Sí, se escucha bastante bien. Gracias, Max. Ok, de nada. Larga vida a nuestra patria soviética, creada por la poderosa mano del pueblo. Larga vida a nuestro pueblo, unido y libre. Nuestra fuerte amistad es a prueba de fuego. Larga vida a nuestra inspiradora bandera escarlata, brillando con gloria a la vista de todos los hombres. Muy bien, gracias, Max. ¿Alguien quiere intentar, o el mismo Max quiere compartirnos qué encuentra en esta letra, qué le hace sentir, qué palabras, qué conceptos, qué expresiones ahí le hacen sentir o le generan, o qué les hacen pensar, pues? Adelante, Max. Me quiero imaginar como ese tipo de cositas que dice como de poderosa mano, nuestra fuerte amistad, y como de todos los hombres, que hace como referencia a que eran como que muy unidos, como que muy de siempre estar juntos, siempre estar, no estar como separados para lograr sus ideales, sus metas. Siento que es como muy de eso, o sea, que va pues muy de siempre estar unidos entre sus patriotas para, Sí, para lograr sus metas. ¿Eso a qué nos remite, compañeros? Esta letra, esta parte obviamente, del himno soviético, ¿a qué nos remite? A una serie de ideologías, a una ideología política, una ideología, es más, llevada al extremo, a una filosofía que plantea Marx, ¿no? Evidentemente no le podemos echar la culpa a Marx del himno, ni tampoco de lo que fue la ex Unión Soviética, pero sí podemos identificar que hay una influencia muy clara de un pensamiento, de una filosofía, de una doctrina, de un filósofo, ¿no? Que consideraba que la vida comunal, que las comunidades, que los seres humanos, que los trabajadores, que el pueblo, pues era en realidad la base del Estado, pues, no las instituciones, no los dirigentes, sino el pueblo. Si se fijan, es altamente ideológica esta frase, esta parte, es una declaración, como lo decía hace rato Abigail, es una declaración ideológica, ¿no? Larga vida a nuestra patria soviética, creada por la poderosa mano del pueblo. Ojo, no está hablando de la poderosa mano de Dios, ni la poderosa mano del Estado, ni la poderosa mano de un ser supremo, no. La poderosa mano es la mano del pueblo, es decir, la mano de la comunidad. Larga vida a nuestro pueblo, unido y libre, ¿sí? Es decir, a esta idea de la comuna, de la comunidad, pues, ¿no? Nuestra fuerte amistad es a prueba de fuego. Otra vez esta referencia a los valores, a esta idea de la unión entre, digamos, entre los hermanos, entre los amigos, entre la sociedad misma, que logra digamos, un vínculo emocional, un vínculo social que es a prueba de fuego. Otros tipos de himnos va a apelar a otras cosas, ¿no? El himno mexicano es un ejemplo, ¿no? La tierra, las plantas, un enemigo que no sé, un enemigo que entra a nuestro pueblo y entonces nos une a ello. Y finalmente lo que nos dice, larga vida nuestra inspiradora bandera escarlata, brillando con gloria a la vista de todos los hombres, apelando a otro simbolismo súper importante que tienen la gran mayoría de todas las naciones, todos los países, ¿no? Es más, aquí sí, otra vez vamos a los países ya ni siquiera occidentales, sino a los estados-nación, llamémosle civilizados o formales, ¿no? No estoy hablando de pueblos, bueno, que de hecho hasta los pueblos originarios tienen sus himnos y tienen sus banderas. No vayamos lejos, la nación purépecha tiene su bandera y tiene su himno, pero que quizás en algunos casos ciertos pueblos no tengan o no sean reconocidos estas banderas. Sin embargo, si ustedes revisan, prácticamente todos los países apelan a
sentimiento de unión a través de un símbolo como es una bandera, como es un himno, ¿sí? En nuestro caso está como con ciertos discursos como los juramentos y todas estas cosas. Pero eso, bueno, no sé si alguien tenga algo que aportar aquí, pero eso también lo podemos ver, por ejemplo, en otro tipo de expresiones musicales, ¿sí? ¿Qué me puede decir algo sobre este apartado? Cuando nos habla el autor sobre las élites y sobre los subalternos, sobre la música elitista y sobre la música popular. Bueno, en lo que piensan voy por un vaso con agua. Ahorita regreso. Ok, ¿alguien ya tiene algo que aportar? Ok, ¿nadie? Bueno, pues entonces podemos dejar aquí. Nos vemos mañana con la otra lectura que hay que revisar. Que tengan buen día, se cuidan.
Hasta mañana.